Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con esta mesa 35, Historias Nacionales de Prensa y Periodismo en América Latina. En esta ocasión nos acompaña Karina Olarte, quien es profesional de la comunicación académica e investigadora en comunicación y ciencias sociales. Ella también es docente de la carrera de comunicación social en la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Cuenta con un magíster en educación superior y magíster en investigación en ciencias sociales para el desarrollo, doctoranda del programa Políticas Públicas en Contextos de Desarrollo Regional, con especialidad en educación, comunicación y cultura de la Universidad Nacional de Jujuy. Presidió el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social en Tarija, en Bolivia, y fue presidenta de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y en su representación presidió el Confibercom entre 2016 y 2019. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y está a cargo del capítulo andino en dicha institución. Además, es miembro de la Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en su sección Bolivia. Finalmente, fue vocal del Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, desde 2016. Muy bienvenida, Karina. En esta ocasión nos va a hablar sobre el periodismo boliviano en los años de la reciente república. El Cóndor de Bolivia en los primeros pasos republicanos, 1825-1828. Te doy la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Berenice. Un saludo y a todo el evento que se desarrolla en el marco justamente de el espacio en Zacatecas. Un saludo a a la organización y también a la red de historia de la prensa en este encuentro internacional que nos convoca. Em, Evidentemente, el hablar y el compartir estos espacios con los colegas y las colegas, conversando sobre las historias nacionales de la prensa y del periodismo, nos permiten a nosotros pensarnos, interactuar en América Latina y a través de nuestros países y de nuestra prensa y de nuestro periodismo para generar diálogos y conexiones importantes e interesantes. Bueno, el trabajo que les traigo para compartir en esta oportunidad está vinculado a no solamente un medio, sino a una construcción y un concepto de nación, de república, que viene a constituirse en los primeros años justamente de constitución de la República de Bolívar o República de Bolivia. Entonces, el tema que tiene que ver con el periodismo boliviano en los años de la reciente República toma como eje central el, eh, el periódico El Cóndor de Bolivia, que ha estado difundido, publicado entre 1825 y 1828. En este caso, quisiera compartir tres elementos amplios, digamos, para el análisis, la reflexión y el diálogo. Primero, contextualizar la naciente república en 1825 y esta idea y estas luchas por la independencia, el periodismo boliviano en ese contexto de constitución de la República y específicamente el Cóndor de Bolivia como un periódico y un medio no solamente considerado el inaugurador de la prensa boliviana, sino también un órgano de mayor permanencia en el periodismo boliviano, ¿no? Quisiera comenzar contextualizando. Estamos hablando de un momento de la independencia de lo que era el Alto Perú. La Constitución de la República no solamente ha pasado por un resultado de un proceso largo y duro de la independencia del Alto Perú, sino también por la estructuración de mecanismos de administración pública y el lograr dar pasos para la constitución y la estructura política, económica, social y cultural de esta nueva república, ¿no? Estamos hablando de 1825 y es un momento en el que el ejército independentista, viniendo justamente por estos países que nos aúnen y nos dialogan, pues estaba buscando
configurar una patria, ¿no? Y Bolívar hablaba de la patria grande. Este es un escenario 1820, 1825, 1830, es un escenario de debates intelectuales. ¿Para qué? Para la constitución y la visión de la república, ¿no? Y por lo tanto, estos debates intelectuales, no solamente en las formas legales y normativas de la constitución del nuevo territorio y del nuevo espacio, sino también desde las perspectivas y desde los espacios periodísticos, ¿no? Donde se ha buscado justamente aportar a la construcción de una identidad nacional, o de una identidad justamente de esta visión de país, ¿no? Bueno, como todo proceso de transformación, no existe una única hipótesis, ¿no? Que pueda explicar los procesos, los momentos y los fenómenos en la emergencia de la nueva república y las condiciones de construcción de la misma, ¿no? Sin embargo, es la certeza que sí manejamos es de que era importante la configuración de, de un nivel de identidad, ¿no? De identidad nacional en esta nueva república, y para eso pues se buscaba hacer una ruptura, ¿no? Con las estructuras coloniales dependientes de la monarquía española, ¿no? En ese contexto, digamos, esta pertenencia a la nueva república, pues nos trata de demostrar también una reconfiguración social en el país, ¿no? Entonces hay unas nuevas clases sociales, también hay actores nuevos dentro de la lógica que estábamos, que nos precedía. En este contexto también es interesante ver que tenemos unas relaciones compartidas con los vecinos países como Perú y las Provincias Unidas del Reino de la Plata, y además en esta conexión geográfica tal vez compartida con ambos territorios, pues aceptar nuestro espacio como república era también un reto dentro de la tal vez débil consistencia, podríamos decir, en políticas públicas desde nuestro Estado constituido. Eh, Haciendo como un viraje histórico, podemos decir que los primeros 100 años de Bolivia, o sea, el centenario, son un periodo clave para estas rupturas y continuidades históricas que se han ido dando, ¿no? Es interesante mirar la Coordinadora de Historia de Bolivia en el 2015, cuando publica justamente Bolivia, su historia, divide este centenario en tres periodos, ¿no? Un primer periodo que se constituye entre 1825 y 1870, donde se buscaba una recuperación económica de nuestro territorio. Entre el 70 y 1900, pues es un periodo conflictivo para el país porque se caracteriza por el conflicto bélico con Chile y la guerra del Pacífico, y también la guerra federal, ¿no? Que cambia de ser el gobierno de Chuquisaca a la Paz, de Sucre a la Paz. Entre tanto, entre 1900 y 1925 hay una mirada más impregnada por el pensamiento liberal, las negociaciones tanto con Chile como con Brasil, y además las pérdidas territoriales para Bolivia, ¿no? Entonces, estos son los preámbulos de la Guerra del Chaco, ¿no? Y luego la Revolución Nacional del 50 y 1952. Entonces, este primer centenario se caracteriza justamente por esta reconstitución, reconstrucción de este espacio que requería ser identitario. En este primer periodo de la República, nosotros encontramos también un primer acercamiento al acompañamiento que le hace el periodismo a esta construcción de Bolivia, ¿no? Eh, Víctor Santa Cruz, un historiador de la prensa en Bolivia, nos habla de que las primeras publicaciones han sido principalmente políticas, efímeras y también informativas, pero vinculadas al gobierno, al estado de turno, etcétera, ¿no? Generalmente las publicaciones aparecían con fines proselitistas
para sustentar el gobierno de turno y desaparecían al poco tiempo. Santa Cruz divide también eh, este periodo de la primera constitución del periodismo boliviano también en algunas etapas, ¿no? Una primera también está vinculado a un primer momento desde la República, donde la eventualidad y la poca permanencia eran las características principales. También luego una segunda época como tenemos aquí anotado entre el 1860 y el 1890, hay un progreso técnico, hay distribución de imprentas en diferentes lugares del país y también se logran prensas de mayor tamaño y tiraje. Sin embargo, ya llegando al final del siglo, pues hay un progreso de la prensa y aquí aparecen las publicaciones más duraderas y también con cierta imparcialidad o con diferentes enfoques que se pueden haber desarrollado en el país, ¿no? Entonces, aquí los medios se convierten justamente en también empresas de publicidad, ya un poquito para virar el siglo y para transitar hacia el nuevo siglo, ¿no? Sí hay intereses políticos, personales, etcétera, como en todas las publicaciones. En realidad podríamos decir que los primeros impresos formales en el país son la Gaceta de Chuquisaca y el Cóndor de Bolivia, ampliamente también reconocidos por diferentes historiadores en el país. Pero como antecedente previo, Montenegro y en un libro Nacionalismo y Coloniaje de 1978, pues habla de la prensa independentista, ¿no? Donde a través de de los contingentes militares libertarios, venía con la prensa de la independencia, digamos, algunas publicaciones en el Alto Perú. Uno de los más antiguos conocidos es de 1811 y era un boletín. El segundo es una proclamación de José Manuel de Goyeneche en 1813 y el tercero denominado El Telégrafo, que sería una publicación eh, que responde al nombre del telégrafo, ¿no? Se dice que de este número, de esta publicación han habido dos números, ¿no? El primero impreso en La Paz y el segundo en Mojo, y además estaban, en realidad defendían la causa monárquica española, ¿no? Entonces, estos antecedentes nos dicen que, bueno, las publicaciones en Bolivia, pues, tienen unos antecedentes vinculados al ejército libertador. En 1825 y también al ejército realista, en este caso con Olañeta, ¿no? En el 25, sin embargo, y aquí entramos ya un poco más a el Cóndor de Bolivia, pues el mariscal Sucre importa un taller tipográfico que se llamaba, y le ponen el nombre, la imprenta volante. Esta imprenta fue traída a La Paz, de acuerdo a Ocampo Moscoso, en este periodo para publicar el Chuquisaqueño, ¿no? Que sale el 1 de febrero de 1825. Tenía ideas liberales, patrióticas e inspiradas por don Casimiro Laneta, que era parte del grupo y del séquito del mariscal de Ayacucho. Pero también solamente tiene dos publicaciones y desaparece, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la capital boliviana donde se firma el acta de la independencia es Sucre, ¿no? Es Chuquisaca. Y es ahí, en Chuquisaca, donde se publica el Cóndor de Bolivia. Es el sábado 12 de noviembre de 1825 que sale a la luz pública el primer número del Cóndor de Bolivia. El historiador Gunnar Mendoza dice, fue el primer periódico formal de Bolivia, ¿no? El segundo número circula el 11 de diciembre y ha tenido una publicación anterior que era como la introducción para presentar el cóndor, ¿no? Luego se constituye como la Gaceta de los Jueves, porque el Cóndor de Bolivia se publicaba todos los jueves.
Ahora, ¿quién dirigía el Cóndor de Bolivia? Y aquí lo podemos observar al lado del Mariscal de Sucre, está don Facundo Infante. La historia de don Facundo Infante, pues español primero, y, de nacimiento, de cuna, pero llega a países latinoamericanos y luego se establece en Bolivia y forma parte del grupo de apoyo del Mariscal de Ayacucho, ¿no? Y además, de acuerdo también a Ocampo Moscoso, el Cóndor de Bolivia se ha constituido en un medio que tenía como objetivo moralizar la conducta de gobernantes militares en el país, ¿no? Se transmitía, se, acá en la publicación del Cóndor de Bolivia no aparece el nombre del mariscal de Ayacucho, sin embargo, los escritos y también la historiografía que revisamos, pues se dice que principalmente René Moreno dice, el Cóndor de Bolivia transmitía el pensamiento del presidente José Antonio de Sucre, ¿no? Este, Moreno dice, este célebre periódico ministerial es el más antiguo de su especie en Bolivia y está escrito bajo la inspiración y aún bajo el dictado del presidente Sucre. Posteriormente, otros historiadores como Arnal y Baptista añaden que, si bien el director de este periódico era Facundo Infante, él era ministro de Sucre y también había sido poco visibilizado en su gestión. Pero ¿dónde estaba el aporte? Estaba justamente en manejar este medio que permanece entre 1825 y 1828, que es la gestión del mariscal Sucre como presidente de Bolivia, ¿no? Eh, es importante decir que las ideas que se transmiten a través del Cóndor de Bolivia, pues estaban justamente buscando consolidar la república, esto que decía antes, moralizar la conducta de gobernantes y militares, y además el Cóndor de Bolivia pues se constituye en el primer medio, el primer periódico formal en Bolivia. Y asumimos formal como por la durabilidad, porque tenemos 134 números publicados todos los jueves, permanencia, ¿no es verdad? Y también una línea editorial, una línea periodística y de expresión, pues inspirada en el proyecto de nación que también tenía Sucre y que lo compartía con Bolívar, ¿no? Este, para Ana María Lema y Rosario Barahona es posible que también haya incorporado ideas de la masonería en esta publicación, porque Infante también era masón en España, ¿no? Entonces, cuando ha salido exiliado y viene a América, pues esos contactos masónicos, dicen las historiadoras, pues le han ayudado a relacionarse con personalidades en estos lugares. El cóndor de Bolivia ha sido impreso en Sucre, Chuquisaca, y ha recurrido primero a la imprenta del ejército, ¿no? Que había sido confiscada al ejército español de Pedro Antonio de Olañeta, y luego tenemos el, la imprenta que justamente el presidente Sucre trae, ¿no? En este periódico es denominado el periódico de la independencia y por eso el valor histórico en un momento determinante de la estructura y la consolidación de la República de Bolivia, ¿no? Y además, se dice que el presidente Sucre ponía un interés especial en el periódico porque estaba justamente convencido de la necesidad de incrementar la difusión y también eh, distribuirlo por los diferentes departamentos del país. Infante era uno de los hombres de mayor confianza de Sucre y por lo tanto las ideas liberales del gobierno pues eran defendidas por el Cóndor de Bolivia, ¿no? Eh, la creación del Cóndor de Bolivia se considera que también ha sido inspirada
por el periódico El Correo del Orinoco de Venezuela, que había sido fundado por Simón Bolívar. Y también se vincula con otros impresos que vienen con el Ejército Libertador. Y por eso la importancia y la relevancia de este periódico, ¿no? Aunque el periódico proclama justamente desde su primera edición su independencia política y también diferente al Estado, sí era un medio oficialista del gobierno de Sucre. Es interesante ver que el filósofo francés Destutracy era inspirador, oh, perdón, era inspirador justamente de la ideología, ¿sí? Acá en la imagen podemos leer una cita de Tracy que dice: el gobierno es como todas las cosas de este mundo, para amarle es necesario conocer sus ventajas. Acompañaba todas las ediciones y también inspiraba mucha reflexión dentro de la publicación que es El Cóndor de Bolivia. Entonces, impregnaba la ideología en la publicación. Eh, el mariscal de Ayacucho ha gobernado nuestro país los primeros años de la fundación de esta república y ha sido justamente el organizador de las primeras instituciones de Bolivia. Por lo tanto, la difusión de información ha sido un pilar muy importante en el gobierno de Antonio José de Sucre, que es desde diciembre de 1825 a abril de 1828. Por ello, este propósito de facilitar la circulación del periódico en las ciudades, pues hay una orden de exención de impuesto para que circule en los correos, ¿no? Se difundía y se lo podía adquirir en los correos en La Paz, en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, ¿no? Y también estamos hablando de Chuquisaca, donde se se elaboraba el impreso. Entonces, Sucre, el general de Ayacucho, pues el mariscal de Ayacucho es considerado el pionero dentro del género periodístico en Bolivia. Y además, ya se había visto la pluma de Sucre en Ecuador y también en Venezuela. En Ecuador en el Monitor y en Venezuela justamente en el Correo del Orinoco, que hace un momento lo iba nombrando. Eh, bueno, los 134 números que tiene este semanario, pues se refieren a la consolidación de la idea de lo nacional. También es importante ver las páginas eh, del Cóndor del Bolivia para ser el testigo de la tensa situación que provoca justamente la separación de estos dos espacios como Lima y Buenos Aires, de estos virreinatos, y al medio estando Bolivia, relacionándose con estos territorios, ¿no? Eh, Siempre ha sido una necesidad de los vecinos por ahí ocupar nuestro espacio y por lo tanto esto nos ha ayudado en realidad a trabajar la nueva constitución de la República. El Cóndor de Bolivia ha sido el espacio para el debate de las ideas liberales, la divulgación de las leyes, los decretos y las ordenanzas del gobierno que configuraban justamente la organización de este nuevo Estado. Y también ha sido espacio para difundir las partes de guerra. El, el periódico también tenía espacios que tienen que ver con variedades, donde se da cuenta del ingreso de oficiales a La Paz. También sigue de cerca en sus últimos números a la incursión peruana a territorio boliviano, lo cual justamente ocurre cuando en los últimos meses del gobierno de Sucre, ¿no? Y en ese periodo final del gobierno del mariscal de Ayacucho, pues había un avasallamiento del ejército de Agustín Gamarra, y el Cóndor de Bolivia, pues denuncia, ¿no? Permanentemente esta situación. Por lo tanto, saliendo Sucre del gobierno y de Bolivia, pues el Cóndor de Bolivia también deja de publicarse. Circula hasta el 26 de junio de 1828, coincidiendo con la renuncia de la presidencia del mariscal de Sucre. Eh,
los artículos de fondo se considera que eran escritos por el mariscal de Ayacucho y por eso la lógica y la editorial vinculado a nuestra idea de país. Es interesante también, como ya los apuntes finales, de que el Cóndor de Bolivia también ha mantenido confrontaciones con otros periódicos, como por ejemplo el Mercurio de Perú, justamente por estos conflictos territoriales que teníamos, o el Argos argentino, el Félix de Lima, ¿no? Que o sea, cómo se daban las confrontaciones, pues se respondían a mensajes y publicaciones dados en estos otros medios, pero siempre defendiendo la integridad de nuestro territorio y nuestra visión del país, ¿no? Finalmente, decir que el, el Cóndor de Bolivia ha dado un realce muy importante, no solamente a Chuquisaca, de donde se publicaba este, eh, este periódico semanario, sino a La Paz y a toda la República, ¿no? Creo que la gravitación de los artículos del Cóndor de Bolivia han sido fundamentales y han sido de gran trascendencia para la estructura del país, pero también para la conformación de estos imaginarios e ideales bolivianos del inicio de la República, ¿no? Entonces, creo que es dar luz a un país, a un proyecto de nación importante que se va a establecer a partir de no solamente la República, sino de este concepto de nación. Entonces, solo los temas centrales, la libertad, la independencia, este, el testimoniar la integridad del país y además creo que se considera que en el Cóndor eh, se refleja el proyecto, el primer proyecto nacional de Bolivia, ¿no? Laustro, este historiador, nos habla de esto, ¿no? Nos dice que justamente es el primer proyecto nacional que se puede reflejar en las páginas del Cóndor. Eh, los últimos números del Cóndor, pues, hablan de los días de luto, de anarquía, el presagio de desgracias, es decir, este, el Juan Pedro de Bresenic, Ayllón nos habla de que estos días de luto están coincidentes con la salida de Sucre del país y también con invasión de partes del territorio con con el militar Gamarra, ¿no? Peruano Gamarra. Entonces, eh, esto, este es el aporte y la reflexión que podemos hacer sobre la importancia del Cóndor de Bolivia como un periodismo en el inicio de nuestra república y también quien nos refleja el proyecto, el primer proyecto de nación y también la cotidianidad de los primeros años de la república y el gobierno de Sucre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por tan importante reflexión. Creo que este cóndor es, como nos lo has mencionado, un aporte importante para no solo para nos habla de la configuración de Bolivia, sino también cómo se van configurando los otros estados, ¿verdad? De la región. Entonces, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Ahí tenemos el correo de Karina y les agradecemos por permanecer en la sala. Hasta pronto.